Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sin duda alguna que este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, que describen la identidad de todas aquellas personas que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. A todos aquellos que hemos sido liberados del reino de las tinieblas y hemos entrado al reino de la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabras tan hermosas describen nuestra nueva identidad? Antes no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora dice que hemos alcanzado misericordia. Levanta tu mano si tú has alcanzado misericordia de parte de Dios. ¿Te recuerdas antes de venir a Cristo la condición de tu vida, de tu matrimonio, de tus finanzas? ¿Cómo ibas rumbo al infierno, a la perdición? Pero cómo tu vida y tu destino cambió cuando Cristo tuvo misericordia de ti. Deberíamos de ser nosotros las personas más alegres del planeta Tierra. Porque lo que tú y yo tenemos, aunque algunos que vienen a la iglesia parece que no lo entienden, lo que tú y yo tenemos no es cualquier cosa. Es lo más hermoso, lo más preciado. No éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Como dice ese canto, somos el pueblo de Dios. ¿Sí se recuerdan de ese canto? No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Somos la obra maestra de Dios. Póngale una marca ahí en 1 de Pedro 2, porque vamos a regresar, pero yo quiero que lea conmigo ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un texto bien conocido. Dice Efesios 2, 8. ¿Ya lo tienen? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego un versículo bien importante dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 nos habla de lo mismo que acabamos de leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos pueblo adquirido por Dios, que somos nación santa. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando usted sabe que la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en chino, ¿verdad? La Biblia se escribió, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? Bueno, cuando leemos el versículo 10 que dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura, cuando leemos la Biblia en el griego, nos lleva más allá de lo que hechura. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa eso de hechura? Porque somos hechura suya. En el original, sí, todo lo que ustedes dicen está acertado, está correcto. En el original dice, porque somos la obra maestra de Cristo Jesús. Somos la obra maestra. ¿Sí saben lo que es eso, no? De Cristo, hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí dice eso, para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos una creación especial en Cristo Jesús. Usted sabe que desde el principio de la Biblia, lo que leemos de Dios, lo poco o lo mucho que hemos leído de Dios, una de las cosas que sabemos es que Dios es creador por naturaleza. Y a lo que sabemos, en primer lugar, Dios hizo los ángeles. Los ángeles están divididos en diferentes, están los arcángeles, están, ¿qué más? Los querubines, los serafines, que sí tienen alas ellos, pero de los ángeles, pues hay que estudiar un poquito más a ver si que se materializan en forma de hombre en la Biblia, pues sí lo hemos leído. Bueno, Dios hizo su creación, los ángeles. Pero ¿qué pasó cuando Dios hizo a los ángeles? ¿Alguien se recuerda? Uno de los arcángeles más hermosos, llamado el arcángel Luzbel o Lucero, ¿se recuerdan? ¿Qué hizo ese ángel? Tuvo envidia de Dios, se rebeló contra Dios y al rebelar, sí, fue expulsado. Se rebeló en contra de Dios, se arrastró una tercera parte de los ángeles, y esos ángeles ahora los conocemos como ángeles caídos, son los demonios. Algunos ángeles fueron encerrados en cárceles de oscuridad hasta el juicio, pero otros ángeles andan sueltos, ¿verdad? Se rebelaron contra Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios una vez que los ángeles se rebelaron en contra de él? Los echó del cielo, pero note que él se dio la tarea a hacer otra obra. Y allí es donde comienza el Génesis y se dice que Dios hizo a Adán y a Eva a imagen y semejanza de Dios. O sea que tú y yo no somos cualquier pelagartón. Dice la Biblia que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como el diablo, antes de ser diablo, quería, ¿qué quería? Quería ser como Dios. Quería ser a la imagen de Dios, mi hermano. Pero como no pudo, y porque se rebeló, lo echaron. Pero el diablo comenzó a hervir de envidia cuando escuchó que Dios hizo a un hombre llamado Adán a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es esto?, dijo el diablo. Yo quería ser como tú y no me dejaste, me echaste, porque se rebeló, ¿verdad? Y este hombre, Adán, lo haces a imagen y semejanza, tiene lo que yo quería. Entonces, nos dice la Biblia, de alguna manera misteriosa, el diablo se metió a través de un animal que no era tan feo en aquellos tiempos, era una víbora. Ya desde que caímos en pecado, toda la gente, la mayor parte de la gente, le tiene pavor, asco a las serpientes. Las personas que son normales, los que no andan con víboras ahí, no sé qué, estoy jugando. Se metió en la víbora y a través de la víbora engañó a Eva e hizo que cayera Adán y Eva. Y otra vez la creación de Dios, el hombre, cae en pecado por rebelarse en contra de él. Pero como el Dios que tú y yo servimos no es un Dios que se da por vencido así tan fácil, nosotros, yo pienso que en un negocio, en cualquier cosa que emprendemos, después de un fracaso y otro fracaso, no estoy diciendo que Dios fracasó, porque Él no es un fracasado, Él es un victorioso, ¿verdad? Pero hacemos algo y no nos funciona y ya nos desanimamos y ya no queremos, ¿verdad? Dios no. Dios, cuando vio que los ángeles cayeron, dijo: voy a hacer a Adán y a Eva. Y los hizo, el hombre. Pero después el diablo hace que Adán y Eva caigan otra vez. Pero Dios no se da por vencido. Ahora dice: yo voy a hacer otra nueva creación, más alta que los ángeles, diferente al hombre. ¿Y de a cuál creación me estoy refiriendo?
A todos aquellos que hemos sido, que hemos venido a Cristo, que hemos sido lavados con su sangre, llegamos a ser una obra, una nueva creación, obra de arte. O sea, que si Adán y Eva eran personas especiales, nosotros somos más especiales. Amén. Y lo que somos y lo que tenemos, ahorita en el presente no lo podemos ver. No lo podemos percibir, al menos que nos entreguemos a Cristo de tal manera que seamos personas tan espirituales y que tengamos una constante comunión o comunicación con el Espíritu Santo. Y dice Pablo en 1 Corintios que las cosas que Dios ha preparado para nosotros, que oído no ha oído y ojo no ha visto, el Espíritu Santo se las revela a aquellos que tienen comunión con Él. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que nos espera a nosotros, si tú supieras quién eres en el Espíritu, dejarías la tibieza espiritual, dejarías el desánimo de que ya no voy a la iglesia, que ya no quiero, porque ya no me salude, dejarías todas esas niñadas, todas esas chiquilladas y te pusieras a servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, porque lo que somos en Cristo ahorita no lo podemos ver. A veces Dios nos da una probadita, pero un día cuando estemos con Él en la eternidad, vamos a decir, valió la pena. Mira lo que Dios hizo de nosotros. Una nueva creación en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Pero una nueva creación, ¿para qué? Para que practiquemos las buenas obras. Efesios 2:8 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para vernos bonitos aquí cada 8 días, sentaditos aquí. El cristianismo no es, escúcheme bien, el cristianismo no es venir una vez a la semana a la iglesia cada domingo por 2 horas y ya cuando el pastor ya se tarda un poquito ya anda renegando porque ya tengo hambre y después irme a mi casita y ya. No. Lo que el cristianismo verdadero es venir a la iglesia el día del Señor, el domingo, para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros y después ir a donde el trabajo, con los vecinos, con la compañera chismosa del lado de mi casa, con mi tía, con mi cuñada y compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Lo que recibimos en la iglesia, ir y compartirlo con mis vecinos y con las personas de alrededor. Eso es lo que es el verdadero cristianismo y practicar las buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. ¿Estamos? Sí sabemos eso, ¿verdad? Pero si de veras hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús, si somos nuevas criaturas, como dice Pablo también en 2 de Corintios, que dice que somos nuevas criaturas. He aquí, ¿cómo dice el texto? Se me escapa. Me quiere venir, pero se me escapó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos criaturas hermosas de Dios, una creación hermosa. ¿Para qué? Para caminar en buenas obras, hacer buenas obras. Si tú dices que eres cristiano, pero no practicas las buenas obras, eso no es evidencia de que eres salvo y de que eres un cristiano. Los cristianos tenemos que constantemente practicar las buenas obras. Y si regresamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 10, el 9, 1 de Pedro 2, 9 dice, otra vez, ya lo vamos a entender más, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Amén. ¿Para que estemos de adorno aquí en la iglesia? ¿Para vernos chulos aquí en la iglesia? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Es muy fácil decir, soy salvo. Y cuando me muera o Cristo venga, me voy al cielo. Sí, es muy fácil decir eso. Pero Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos de fruto en la Biblia o de frutos, uno de los frutos es traer almas para Cristo. Cuando tú le hablas a una persona de Jesús y esa persona viene a Cristo, ese es un fruto que tú traes delante de la presencia de Dios. La persona que de veras es una nueva creación y que ha tenido un encuentro con Cristo, esa persona, la evidencia de que realmente es salva es que va a querer predicarles y hablarles a todas las personas de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Si tú dices que eres cristiano, pero no tienes el deseo de hablarle a nadie de lo que Jesús ha hecho por ti, por tu familia, hay que dudar que de veras eres una nueva creación, porque la evidencia número uno de que alguien ha tenido un encuentro verdadero con Cristo es que esa persona quiere hablarle a todo mundo. Pero si no lo estás haciendo, si te da vergüenza, ay, me da vergüenza en la high school, que sepan que yo soy cristiano, que soy cristiana, mis amigos, las personas, ay, ¿qué van a decir de mí? Si tú todavía andas con esas cosas, o a lo mejor no has tenido un encuentro real con Cristo, o yo no sé qué es lo que ha estado pasando, pero lo más natural aquí dice, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, y en las tinieblas, cuando uno está a oscuras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa qué pasa, mija, cuando estás en la oscuridad? ¿Qué pasa? ¿Y quieres caminar? Por eso las personas que están sin Cristo, que están sin la luz de Cristo, pues se andan cayendo, porque andan caminando en la oscuridad. Cuando tienen que hacer una decisión de con quién casarse, la riegan, porque hacen una decisión en total oscuridad, no hacen decisiones correctas. Pero cuando vienes a Cristo, eres llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la luz de Cristo y de su palabra te alumbra. Y ahora no tropiezas porque estás en la luz y puedes hacer decisiones acertadas. Pero el que está en oscuridad se enferma, ¿y a dónde va? Pues con Walter Mercado, ¿verdad? Ah, no, ya se murió él, ¿verdad? Pero con los que dejó, en lugar de venir a Cristo. Y deje que los de allá de afuera, mire, los de allá de afuera es normal que cuando se enfermen, que cuando están pasando por problemas, van a que les den una limpia, etcétera, etcétera. Pero que personas como tú, como yo, que hemos venido a la iglesia, que hemos recibido la luz. Mire, hay cristianos que todavía vienen a la iglesia y todavía se echan su chelita. Hay otros que todavía se echan su chayito. ¿Saben qué es chayito, no? Su rosario, pues. Si no, a los rosarios le dicen chayo, ¿no? Chayito, ¿no? Es que la oración no me funciona y todavía voy a la cadenita. Dios te salve María. Su chayito, así decimos en Jalisco. Es que yo era cholo antes y así hablaba. ¿A dónde vas? Pues voy, y decían mis amigos, pues voy allá al chayito. Y ya sabíamos que iba al rosario. Bueno. Ahora, miren. Este pasaje que acabamos de leer ha sido un versículo muy controversial. Les voy a decir por qué. A raíz de este versículo
y otros similares a este pasaje, ha surgido la doctrina diabólica, apúntalo, escríbelo, la doctrina del reemplazo. En inglés, la doctrina del replacement. Para los que no entiendan bien en español, reemplazo o replacement. ¿Qué doctrina es esa? Esa doctrina del reemplazo. ¿Cuántos han escuchado de esa doctrina? Pues qué bueno que están aquí para aprender algo, ¿no? Para que vayan a sus casas y estén más preparados para presentar defensa del evangelio que nosotros predicamos y que hemos creído. Escribe allí la teología o doctrina del reemplazo enseña que nosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos y los que no son de la iglesia, así se les llaman los gentiles. Bueno, la doctrina del reemplazo enseña que la iglesia ha reemplazado a la nación de Israel. ¿Por qué es una doctrina o una teología extremadamente peligrosa y que muchos de los pastores creemos que esa doctrina vino directamente del infierno? Ahorita vas a saber. Mira, es por esa doctrina, esa teología del reemplazo, que en la década de los 40, allá en 1940, un demonio se apoderó de la vida de un hombre llamado Hitler. ¿Se recuerdan de Hitler? Hitler tenía bien metida en su cabeza esta doctrina del reemplazo. La había creído, que Dios, la doctrina del reemplazo enseña que Dios ya desechó a los judíos, ya terminó con Israel y ahora su nueva creación somos nosotros, la iglesia. En parte es verdad, pero también es una mentira. Acuérdense que los falsos profetas te van a enseñar el 99% de la verdad y con 1% de mentira ya son falsos profetas. Y con ese porcentaje de mentiras, muchas personas se pueden perder en este mundo y se pueden ir al infierno también. No sé cuántos millones de judíos murieron a causa del liderazgo diabólico y sanguinario de este líder de los nazis llamado Hitler, porque le habían metido en la cabeza, porque Hitler era mitad judío y mitad alemán, ¿sí sabían ustedes, no? Que él odiaba tanto a los judíos porque su papá era judío, su mamá era de Alemania, y cuando él estaba muy pequeño, su papá lo abandonó y le agarró un odio a los judíos que es evidente por la historia que ya todos nosotros sabemos, ¿verdad? Todo eso se originó en parte mucho por la teología del reemplazo. Ya no se les va a olvidar lo que es eso, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dentro de la iglesia, porque esto ya en la iglesia lo creen muchos, dice, no, Israel, olvídate de Israel, Israel ya pasó, los judíos ya quedaron atrás porque crucificaron a Jesús y porque lo rechazaron, ahora nosotros somos el nuevo Israel, los nuevos judíos. ¿Sí han escuchado ustedes eso? Eso es diabólico y es peligroso, y la Biblia no lo enseña. Vamos rapidito a Romanos 10:1. Pablo era judío, era israelita, y fíjese lo que dice: hermanos, ciertamente, ¿sí están conmigo? Romanos 10:1. El anhelo de mi corazón, ¿qué es anhelo? El deseo de mi corazón. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El gran teólogo de los siglos que fue el apóstol Pablo escribe en esta obra
maravillosa esa epístola de los Romanos y deja bien claro y bien sentado la doctrina de que todavía hay oportunidad para que Israel y los judíos sean salvos. Pero el diablo por el otro lado se levanta con la teología del reemplazo y nos dice que ya para los judíos no hay salvación. Qué mentira tan más cruel, ¿verdad? Y podemos, si usted quiere seguir leyendo de este tema, puede seguir leyendo todo en su casa, Romanos capítulo 10, pero yo voy a saltarme por cuestión del tiempo. Vamos todos a Romanos 11:1. Romanos 11:1. Ya está ahí, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha hecho a un lado, como dice la teología del reemplazo o replacement? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita. Ya sabe que los judíos se les conoce por diferentes nombres, ¿no? En los tiempos de Moisés se les conocía como los hebreos. ¿Sí se recuerdan, verdad? Los hebreos. Cuando habían sido, cuando eran esclavos por Egipto, ya cuando anduvieron por el desierto y estaban bajo el liderazgo de Saúl y de David, y ya se los conoció como los israelitas. Ya en los tiempos de Jesucristo se les llamaban los judíos. Entonces, hebreos, judíos, israelitas, se está refiriendo a ese pueblo étnico, a esa cultura de los judíos que Dios escogió. ¿Por qué? Una pregunta antes de seguir con nuestro tema. ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a los mexicanos? ¿O a los guatemaltecos o a los salvadoreños? ¿Qué acaso los de raza judía son mejores que nosotros? No. ¿Qué acaso Dios hace acepción de personas? No, simple y sencillamente Dios escogió a Israel porque a Él le plació, Él es Dios, pero lo escogió para que, no porque era mejor que nosotros, sino para que se convirtiera en un canal de bendición para todas las naciones. Y es por eso que cuando Jesucristo vino a este mundo, no vino como un Mesías mexicano o puertorriqueño, como por ahí andaba uno que decía que era Cristo. ¿Cuántos escucharon de uno que decía que era Cristo y era de Puerto Rico? ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Saben que se murió? Y resucitó como Cristo resucitó al tercer día. Ya tiene como 2 o 3 años muerto y no ha resucitado ni va a resucitar tampoco, porque era un falso Cristo. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, entonces, déjenme leer otra vez el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Está clarito allí? Y luego quiero que se brinque al versículo 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, versículo 25, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué los israelitas, de donde vino Cristo, la mayor parte de los judíos no creen en Cristo? ¿Sabían ustedes eso? Es uno de los países más rebeldes y más desobedientes a Dios. Sin embargo, ha sido un país súper bendecido de parte del Señor. Hay una profecía en la Biblia que dice que los desiertos de Israel se iban a convertir en valles verdes y que iban a dar mucho fruto. ¿Sí? Y si usted va ahora a Israel, se va a dar cuenta de que esa profecía se cumplió al pie de la letra.
Dios les dio la sabiduría y la inteligencia a estos judíos. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los descubrimientos científicos que han ayudado a este mundo han venido de parte de judíos? ¿Sabían ustedes? Las vacunas más importantes que se han descubierto de los judíos. Computadoras y no sé qué tanto de los judíos. Qué tremendo. Dios los ha dotado de una sabiduría especial, pero dice la Biblia que al que más se le ha dado, se le ha confiado, más se le va a pedir, más se va a esperar de él, más responsabilidad. Por eso, si Dios a ti te está dando palabra, si Dios te está dando gracia, Dios va a esperar más de ti, más responsabilidad de tu parte. Entonces dice aquí que ellos fueron endurecidos y es por eso que usted los ve a los judíos que son medios duros y no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y esto es un problema, porque por no querer aceptar a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que cuando el anticristo venga, ya les expliqué la semana pasada lo que era anticristo, ¿verdad? Anti, en contra de Cristo, a este sí lo van a aceptar. A este sí lo van a recibir. A Cristo lo crucificaron, pero al anticristo lo van a hacer su rey. Tanto que va a llegar a ser líder no solamente de un país, sino del mundo entero. Pero cuando los judíos se den cuenta, entonces sí, se va a venir lo que en la Biblia se conoce como la gran tribulación. Levanten la mano si me están entendiendo. Así me están siguiendo, ¿verdad? Pero lo que me interesa es el versículo 26 y dice, y luego, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir cuando haya entrado la plenitud de los gentiles? Jesucristo en sus libros, Dios sabe cuál va a ser la última persona que va a venir a Cristo. Y una vez que esa persona venga a Cristo, allí se va a cerrar el libro de la gracia y Dios va a decir, hasta aquí, no más. Se acabó el tiempo de los gentiles y ahora entro para trabajar y salvar a los judíos, a los israelitas. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué Cristo no ha venido? ¿No será porque nosotros somos demasiado flojos, demasiado perezosos y no estamos hablándole a las personas de Cristo? ¿Qué tal, Sonia, que entre los que se salven ahí en el Swap Me esté la última persona que Dios tenía en mente que iba a venir? ¿Sí? Entonces, cuando lo que está diciendo aquí, y cuando la última persona de los gentiles venga a Cristo, versículo 26, luego todo Israel será salvo. Mire, totalmente en contra de la teología del reemplazo, ¿verdad? Dios todavía tiene planes para con Israel. Ahorita están sentados ellos, hermano Luis, en la banca. Así como en un partido de fútbol y a los maletas los pones en la banca por desobedientes y por novizos o por lo que tú quieras, así los israelitas están en la banca. Los que estamos en acción ahorita somos los gentiles, ¿verdad? Pero una vez que Dios termine con nosotros los gentiles, que se convierta la última persona de los gentiles, entonces sí, dice que Dios va a trabajar con los judíos. Y como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que versículo 28, que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, los israelitas, pero en cuanto a la elección, ellos son elegidos, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios llamó a los judíos desde miles y miles de años atrás para que fueran un canal de bendición y para que ellos sean salvos, ellos van a ser salvos. No todos los que acepten el llamado de parte de Dios. Entonces yo termino mi plática con ustedes, mi amada iglesia, mis amados hermanos, diciéndoles lo siguiente:
No se dejen engañar de los falsos maestros. Dice la Biblia que en estos últimos días, y estamos viviendo en los últimos días, iban a levantarse falsos profetas y falsos maestros. Y a muchos engañarán, dice, y si fuese imposible, hasta los escogidos. ¿Cuántos de aquí son escogidos por Dios? Ten cuidado, porque dice, si es posible, si el diablo puede, te roba a ti también, te engaña a ti también. Y muchos dicen, no, a mí no me engaña, no, si no lees la Biblia sí te engaña. Hay que tener mucho cuidado, porque el diablo no se va a presentar como lobo, se va a presentar como, ¿se acuerdan del cuento de Caperucita Roja? ¿Cuántos se acuerdan de la Caperucita Roja? ¿Cuántos se acuerdan que el lobo se vistió de la abuelita? Ay, abuelita, ¿y por qué tienes esas manotas tan grandes? ¿Y por qué tienes esos ojotes tan grandes? ¿Y por qué tienes ese hocicote tan grande? Y dice, para comerte. Así se disfraza el diablo, para comernos, para engañarnos. No se dejen engañar, porque en estos tiempos se ha levantado un movimiento, se le llama el movimiento mesiánico. Son iglesias como estas, pero diseñadas exclusivamente para los judíos. Y tú vienes a estas iglesias mesiánicas, tú puedes ir, yo puedo ir, porque creen en Cristo, pero sus costumbres son diferentes a las nuestras. ¿Sí sabían ustedes, verdad? Ellos creen en Cristo, Él es su Salvador, pero todavía practican lo que practicaban los judíos antes. Las fiestas, se ponen el gorrito aquí, en la pelona, ¿qué más? Los rituales que hacían en aquellos tiempos, ellos lo hacen. Y ahorita se ha levantado un movimiento nuevo que ¿saben lo que dicen? Que nosotros estamos mal, porque no practicamos las fiestas de los judíos. Porque todavía decimos Jesucristo en lugar de decir Yeshua. Pues ¿sabes qué? Yo digo Jesús porque soy mexicano, no me ves el nopalote aquí. Y si yo fuera griego, entonces en lugar de decir Jesús, yo dijera Jesús. Porque Jesús en griego se dice, porque Jesús en griego se dice Jesús, ¿sí? O si fuera hebreo y hablara hebreo, entonces yo dijera Yahshua o Yeshua. Pero no, resulta que no soy ni griego, ni hebreo, y si fuera americano dijera Jesus. Pero como no soy americano, como no soy hebreo y como no soy griego, digo Jesús. Pero aquellos falsos mesiánicos, tengan cuidado, porque ahorita ya están a lo mejor aburridos y ya quieren irse a su casa o ya tienen hambre, pero esto es bien importante. Porque después, ¿y qué le pasó al hermanito que venía aquí? Pues que se fue con los mesiánicos allá, que porque le dijeron que Jesús era que los que adoran a Jesús es como los que adoran a la Virgen María, unos idólatras. Y aquellos bien creídos, sí, y mándame una ofrenda de $1,000. Y yo la otra vez estaba escuchando a ese mentiroso. Hay un mentiroso que trae una gorrita aquí que dice que si no te pones la gorrita, que no estás bien delante de Dios y que Dios no va a escuchar tus oraciones. Eso ya está como antes en el catolicismo, ¿se recuerdan? Cuando tienes que pagar una manda, tienes que pagar tanto dinero para que salga tu esposo del infierno, que primero se le sale una pierna y después una mano, y puras mentiras para engañar al pueblo y para bajar el dinero, ¿verdad? ¿A poco en esa clase de iglesias no te cobran para casarte? Y para bautizar a tu hijo. Y no es bíblico bautizar y todavía vas y pagas. Es el colmo. Yo a veces digo, la gente cómo puede caer en estos engaños y todavía pagar. Y le hablaron a este señor, no dicen pastor ellos tampoco, los del movimiento mesiánico. Dicen, en lugar de pastor dicen, ayúdenme, alguien. Sergio, ¿cómo dicen? Es una palabra hebrea que usan. A ver, Ana, ¿cómo dicen ellos? Ay, se me escapa, hermanos, discúlpenme. El orevo, no sé cómo, ¿verdad? Entonces le hablaron por teléfono y dice la señora, pues, pastor, pero en hebreo, voy a Morej, que es de por allá de Michoacán. Pues, fíjese que le llamé para
mandale una ofrenda ahí a la radio de $250. Oh, no. Manda 500, hija, manda 500, porque eso es lo que va a hacer que tu milagro se haga una realidad. Y la señora, ilusa, y para mí tonta, ok, oré, ahorita le mando. Y aquí les pide uno las ofrendas y los diezmos, lo que es, y ni eso quieren. Estamos amolados, decimos en Guadalajara. Qué tremendo, ¿verdad? Y si no practicas tal fiesta, si no haces tal fiesta de los judíos, no puedes ser salvo. Y ya hasta andan diciendo que Jesucristo va a venir en septiembre o en octubre, porque va a venir después de una fiesta, cuando la Biblia dice de la hora y del día, nadie sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni los ángeles, sino solamente mi Padre. ¿Y sabe lo que dicen? Nadie sabe ni la hora ni el día, pero sí sabemos el mes. Ay, Dios santo. Resulta que ya sabes más que Jesús tú. Y la gente cae en esos engaños. Cuando la Biblia nos dice claramente, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo, a ver si mi 16. Colosenses 2:16, pensaban que ya había terminado, ¿verdad? Pero hay más Biblia. Porque esto les va a servir, hermanos. Dice, por tanto, nadie os juzgue, que te juzguen en comida, y aquí le está hablando a judíos también, y a gentiles, o en bebida, fíjese, o en cuanto a días de fiesta. ¿A qué días de fiesta se está refiriendo? Por ahí una persona que saca de contexto estos versículos. ¿Sabes lo que decía Ana, una persona cuando leyó aquí? ¿Sabes lo que me dijo una vez? No lo vas a creer, Ana. Cómo la gente tuerce las escrituras para practicar el pecado. Y dice, no, pastor, usted no me va a juzgar a mí ni nadie. Aquí dice que nadie me juzgue en cuanto a fiestas. Así es que yo me voy al nightclub este fin de semana a darle vuelo suelto a la hilacha, a bailar y a tomar. Al cabo aquí dice que nadie me juzgue. No está hablando de esas fiestas mundanas de las que tú practicabas o hacías antes, o algunos de ustedes todavía van a esas cosas. Tremendo. Algunos de los que deben de estar escuchando esto están aquí. Está hablando de las fiestas de los judíos, de las fiestas de la cosecha, del Pentecostés, de todas las fiestas que tenían. Entonces estos mentirosos de este nuevo movimiento mesiánico, no, que ustedes tienen que practicar fiestas, si no, no son cristianos verdaderos. ¿Y qué Pablo nos dice aquí? Que nadie os juzgue ni en comida, en bebida, ni en días de fiesta, ni luna nueva. Acuérdense que los judíos, sus meses iban dirigidos por las lunas. Aquí no hay nada de, ¿cómo se le llama eso cuando los que estudian los planetas, las estrellas, ¿cómo se llama eso? Bueno, esa es la astronomía. Pero los astrólogos son los brujos y que ponen su confianza en que en Marte, que en la estrella no sé qué, y que no salen de su casa si su signo zodiaco no les dice que salgan. No, usted levántese, doble sus rodillas, encomiende su día a Cristo Jesús y salga con confianza. Luna nueva o días de reposo. ¿Han escuchado personas que dicen, ustedes no son cristianos verdaderos porque no guardan el sábado? Ay, Pablo dice, que nadie te juzgue en cuanto a días de reposo. Todas estas cosas, versículo 17, son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas las fiestas del Antiguo Testamento, todas estas prácticas, todos estos rituales apuntaban a la persona de Jesucristo. Cuando se mataba un cordero en el Antiguo Testamento, ¿qué simbolizaba ese cordero?
a Jesucristo cuando iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Las fiestas que practicaban se cumplían o se cumplieron en la persona de Jesucristo. Ahora las fiestas que nosotros tenemos que celebrar y los rituales que nosotros tenemos que celebrar como cristianos es tener una relación con Cristo Jesús. Amarlo, platicar con Él y obedecer su palabra. Todo lo demás es sombra. Las personas que todavía practican fiestas y que se ponen su gorrito, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no juzgues a los que no lo hacen, porque no es pecado hacerlo tampoco, ¿verdad? Pero no quieras judaizar a otras personas. Los que todavía están poniendo su confianza, los que todavía están confiando en estas cosas para ser salvos, dice Pablo, eso era solamente sombra de lo verdadero. Te quedaste en la sombra. Es como si yo viniera del aeropuerto, Ana, en un día muy asoleado, y bajo del aeropuerto y mi esposa ya tenía un mes sin verme. Y llego con mi valija, mi mochilita y todo, y está bien asoleado el día y mi sombra está allí. Me está agarrando la... Y está la sombra allí. Y mi esposa viene, corre. Ay, Rubén, ya tengo un mes de no verte, y corre. Y en lugar de abrazarme a mí, llega y se abraza a mi sombra. ¿Qué pensaría usted de mi esposa? Sonia, ¿pensarías? Pues yo hasta yo, oye, pues ¿qué pues? Aquí está tu papucho, acá. Abrázame acá. Pero ella abrazando la sombra, pues así están todas esas personas que todavía están judaizando y andan practicando todas estas cosas. Están abrazando la sombra del verdadero, del real Jesucristo. Y Jesucristo aquí parado. ¡Ey, ya deja eso! Abrázame a mí. Agárrate de mí. Yo soy el cumplimiento de todas esas cosas. Ay, hermanos, agarrémonos de Cristo. No nos olvidemos que somos esa nueva creación. Lo que no se dio con los ángeles ni con Adán y Eva, ahora nosotros, en Cristo Jesús, somos la esposa de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y yo no entiendo cómo, pero en el cielo vamos a caminar por toda una eternidad como el cuerpo de Cristo. Y usted sabe que a donde va el cuerpo va la cabeza, y a donde va la cabeza va el cuerpo. O sea que siempre vamos a estar con Cristo. Y en una unidad como la esposa y el esposo por toda una eternidad. Esa es la nueva creación, hermosa, ataviada. Y ahí el diablo ya no va a poder hacer absolutamente nada. Vienen esos momentos hermosos, hermanos. Pero no olvidemos nuestra identidad y no olvidemos de agarrarnos de Cristo Jesús. Espero que esta lección les ayude para cuando en el futuro pasen por situaciones o escuchen mentiras como estas, luego diga, yo aprendí esto y esto con la Escritura. ¿Está bien? Pongámonos de pie, mis hermanos.